Diáspora catalana. Homenaje a Latinoamérica. La protección de México. Hubo dos declaraciones oficiales de independencia de México durante su guerra de independencia. La primera fue el acta solemne de la Declaración de Independencia de América Septentrional, el primer documento legal que declara la separación de la Nueva España del Imperio Español. Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Fue firmado el 6 de noviembre de 1813 por los diputados del Congreso de Anáhuac, convocado por José María Morelos en la ciudad de Oaxaca, el mismo año, e instalado en Chilpancingo, estado de Guerrero, el 13 de septiembre. La independencia de México finalmente fue alcanzada cuando los ejércitos realista y el revolucionario se unieron al firmar el Plan de Iguala en un solo ejército, el Ejército Trigarante, en referencia a las 3 garantías del plan. Un día después de la entrada del ejército en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide ordenó que la Suprema Junta Provisional Gobernativa realizara una sesión muy temprano para elegir al presidente de la regencia del imperio y por la tarde suscribiera el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, por medio de la cual México logró su independencia, transformándose en monarquía constitucional. Imperio Mexicano, 1821-1823. La América recupera su soberanía. La unión entre los dominios ultramarinos y la metrópoli quedaba disuelta. ¿Quién compuso la música del himno nacional mexicano? El catalán Jaume Nuno y Roca. Natural de Sant Joan de les Abadesses, Ripollès, Principado de Cataluña, en 1851 fue nombrado director de la banda del Regimiento de la Reina y viajó con esta formación a Cuba, donde conoció y trabó amistad con el entonces presidente de México, Antonio López de Santa Anna. Santa Anna regresó a México para ocupar una vez más la presidencia y en 1853 invitó a Jaume Nuno a encabezar las bandas militares mexicanas. Su llegada coincidió con la convocatoria en el concurso nacional para componer el himno nacional. Sant Joan de les Abadesses, Principado de Cataluña. Nuno participó escribiendo la música para las estrofas compuestas por el poeta mexicano Francisco González Bocanegra y el 12 de agosto de 1854 fue declarado triunfador. Murió en Nueva York el 18 de julio de 1908. En 1942, el gobierno mexicano hizo exhumar sus restos para trasladarlos a la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México, donde todavía reposan. México acogió a 4,000 catalanes y nunca reconoció el régimen franquista. El exilio catalán en México. Miguel Ferrer y Sanchís, Memorias, 1920-1970. Llegamos a Veracruz el 27 de julio de 1939, después de 14 días de navegar sin ver más que mar y agua y sin hacer ni una sola escala en todo el viaje. Así que llegamos al puerto, se presentó una gran manifestación popular con banderas y una banda de música que venía a darnos la bienvenida. En cuanto pusimos los pies en el suelo, fuimos llamados para ficharnos y documentarnos como asilados políticos. Y 9 meses después de habernos domiciliado en Ciudad de México, capital de la República, añadieron al documento, que era como nuestra cédula personal, una nota firmada por el director general de Población de la Secretaría de Gobernación,
fechada el 3 de mayo de 1940, que decía: el titular de la presente está autorizado para dedicarse a actividades remuneradas o lucrativas y en general para que intervengan en todo acto de comercio, con excepción de cantinas, cabarets y similares. En su libro Els exiliats catalans, un estudio de la emigración republicana en México, la destacada historiadora Dolores Pla Brugat, fallecida hace 5 años en Barcelona, señalaba que la gran mayoría de los adultos que se asilaron en México tenían una educación más elevada que el promedio de los españoles y los mexicanos de su época. El 98% de los que llegaron sabían leer y escribir. Dolores Pla nació en Vila-sacra, el Alt Empordà, Principado de Cataluña, en 1954. Se doctoró en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Formó parte del Sistema Nacional de Investigadores de México, donde analizó y estudió el exilio republicano español y la metodología y las técnicas de la historia oral. Además, fue investigadora de la Jefatura de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, INAH. El gobierno de México, presidido por el general Lázaro Cárdenas, se había solidarizado con nuestra lucha contra el fascismo y no había querido reconocer el régimen del general Franco, discrepante de todas las demás repúblicas y especialmente de las de América Latina, cuyos gobernantes consideraban a España como su madre patria. Miguel Ferrer y Sanchís, Memorias, 1920-1970. México, el país en el que se mantuvo más viva la política catalana. México fue el principal país amigo de la España republicana y el segundo en número de refugiados acogidos por detrás de Francia. En septiembre de 1936 fue el único estado que protestó ante el pacto de no intervención en la guerra española, firmado e incumplido por Alemania e Italia. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció que si la República perdía la guerra, el país acogería a 60,000 exiliados. Pero cuando llegó el momento, por presiones internas, México puso condiciones. Debían ser ciudadanos españoles de origen. Se seleccionarían individualmente y debían tener medios para subsistir. La Generalitat en el exilio. México fue el país en el que se mantuvo más viva la política catalana. El hecho de que el presidente Cárdenas reconociera al gobierno republicano como el único legítimo permitió, en 1954, la elección allí de Josep Tarradellas como nuevo presidente de la Generalitat en sustitución de Josep Irla, que a su vez había tomado esta responsabilidad después del fusilamiento en Barcelona de Luis Companys en octubre de 1940. Jaime Mario Torres Bodet. Ciudad de México, 17 de abril de 1902, 13 de mayo de 1974. Quien escribió con los seudónimos Celuloide, Sube y Baja y Marcial Rojas, este último compartido con Bernardo Ortiz de Montellano. Fue un escritor, ensayista, poeta, académico y funcionario mexicano. En 1945 fue el representante de la delegación mexicana en la conferencia internacional que se realizó en Londres y de la cual nació la UNESCO. Fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Fue hijo de Alejandro Lorenzo Torres Girvent, originario de Barcelona, y de Emilia Bodet Levallois, peruana de origen francés, quienes se conocieron en Perú y emigraron ya casados a la Ciudad de México en 1895, para buscar un mejor desarrollo para la empresa de don Alejandro, que organizaba y promovía obras de teatro y ópera. Jaime Torres Bodet, el embajador mexicano que se opuso al ingreso de la dictadura fascista de Franco en la ONU.
Revocación del veto a España en la ONU. Posicionamiento ante la Asamblea General, 1950. El voto negativo de México durante el gobierno de Miguel Alemán hay que entenderlo en tanto que fue uno de los países que más apoyo dio al gobierno republicano español, ya fuese durante la Guerra Civil como en el exilio posterior. Tal fue la posición de México que nunca llegó a reconocer la legitimidad del gobierno de Franco en España, y las relaciones solo se normalizaron con la transición española a la democracia. El hecho de que España dejara de ser, por circunstancias ajenas, una especie de paria internacional, terminaría por dejar a México y a los estados socialistas como únicos dispuestos a condenar el régimen franquista. Ya en mayo de 1949, la Asamblea General de la ONU dejó a los miembros de la organización decidir por sí mismos su relación con la España peninsular. A finales del año siguiente, en noviembre de 1950, se revocaba por completo todo mandato prohibitivo y se le abría la puerta al franquismo para tomar parte en la ONU y su constelación de organismos subsidiarios. 2 años más tarde, España lograba ingresar en la UNESCO, no obstante la labor mexicana de resistencia, hecho que influyó en la renuncia de su director general, el mexicano Jaime Torres Bodet. El ingreso de España en la ONU, en marzo de 1956, convirtió a México en la única nación fuera del bloque socialista en mantener su negativa a reconocer el régimen franquista. Orfeón Catalán de México. Orfeo Català de México es una entidad social, musical y cultural de los catalanes residentes en la Ciudad de México. Se fundó en 1906 como continuación del Centro Catalán creado en 1905 por el Quintet Jordà Rocabruna, por un grupo de albañiles catalanes que había trabajado en la reconstrucción de la ciudad californiana de San Francisco, promovidos por los músicos Guillem Ferrer Clavé, Josep Rocabruna y Luis G. Jordà. Ha llegado a tener 1 millar de socios. El actual presidente es Javier Torroja y Sabater. El primer consejo directivo fue presidido por Enric Botey. Desde el inicio, la sección más importante fue la masa coral, dirigida por Guillem Ferrer y Clavé, nieto de Anselm Clavé. También organizó otras actividades como veladas literarias, conferencias, excursiones, representaciones teatrales y líricas con Virginia Fábregas y Esperanza Iris, y celebraron las principales fiestas oficiales de Cataluña y México. Con la llegada de los primeros refugiados catalanes en junio de 1939, se inició una nueva etapa. Se crearon nuevas secciones y se revitalizan las antiguas. Aquellos años fueron muy fructíferos, ya que se crearon numerosas entidades cívicas y culturales, como la Unión de Periodistas de Cataluña, que publicó el Boletín de la Unión de Periodistas de Cataluña en México, 1947. El Club del Libro Catalán, el PEN Club Catalán de México y el Instituto Catalán de Cultura. Ahí coincidieron un grupo muy importante de políticos, intelectuales y científicos catalanes.